Amada, cuando nos encontramos en medio del desierto, en un periodo de estancamiento espiritual donde no sabemos qué hacer y nos preguntamos por qué están sucediendo todas estas cosas dolorosas en nuestro matrimonio y sobre todo por qué Dios aparentemente no hace nada, podemos ir a la Sagrada Escritura para entender cómo opera el Señor en nuestras vidas y por qué permite lo que permite. Quiero decirte que en los procesos de restauración personal y matrimonial es muy normal tener dudas, y es que esto solamente demuestra que somos seres humanos, imperfectas, finitas, vulnerables, sujetas a dejarnos llevar por las circunstancias y los deseos engañosos de nuestro corazón. En la Sagrada Escritura encontramos la evidencia de grandes hombres que en algún momento de su proceso también dudaron porque les faltó fe. Abraham, considerado en la Sagrada Escritura como el padre de la fe, dudó cuando Dios le prometió que iba a ser padre. La frustración de no ver la llegada de ese hijo tan anhelado los atormentó tanto a él y a su esposa Sara, al grado de que ella misma le sugirió a Abraham tener un hijo con su esclava Agar en su nombre, y Abraham, por su falta de fe, estuvo de acuerdo según Génesis 16 del 1 al 15. ¿Qué decir de Pedro, que después de haber convivido muy cercanamente con Yahshua durante más de 3 años, las 24 horas del día, en el momento de mayor dificultad lo negó 3 veces? Dudó si realmente era el Cristo, dudó si realmente Yahshua era el Mesías, debido a aquello que sus ojos veían en esos momentos, muy a pesar de que una noche anterior el propio Yahshua le había dicho lo que iba a acontecer. ¿Qué sucedió con Juan el Bautista? Cuando bautizó a Yahshua se abrió el cielo, bajó una nube en forma de paloma y él mismo escuchó la voz de Yahweh diciendo: "Este es mi hijo amado, en quien tengo mi contentamiento". Pero en el momento en que estuvo en la cárcel, aprovechó una visita de los discípulos para mandarlos a preguntar a Yahshua si él realmente era el Mesías o no. Cuando Elías se presentó ante el rey Acab y la reina Jezabel, después de ver el respaldo del Eterno a su profecía de una larga sequía de 3 años y medio y enfrentarse y derrotar con el gran poder de Yahweh Sebaot a los falsos profetas de Baal, tuvo miedo a causa de la palabra amenazadora de Jezabel y corrió a esconderse en una cueva, dudando de que Dios estaba con él. También en la Sagrada Escritura encontramos que en un tiempo donde el pueblo se encontraba aparentemente olvidado por Dios, el profeta Habacuc estaba cuestionando a Yahweh, atormentado con muchísimas dudas, preguntándole el por qué estaba permitiendo que sucedieran aquellas cosas. Este proceso de restauración matrimonial es complejo debido a que nos encontramos en un mundo donde continuamente nos asaltan dudas por todo lo que dicen los demás y aquello que nuestros ojos físicos ven que está aconteciendo. Muchas veces no podemos enfrentar estas situaciones debido a que aún no hemos obtenido la respuesta de parte del Todopoderoso y entonces dudamos de su voluntad para nuestra vida, aun cuando podemos encontrarla en la Sagrada Escritura, porque el Señor no hace acepción de personas. Su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento y ninguno se pierda, según 2 de Pedro 3:9. Su voluntad es que lo que Él unió no lo separe el hombre, como dice Mateo 19:6. Su voluntad es la restauración y no la división, tal como cita Hechos 3:21, y podemos apreciarlo a lo largo de todo el ministerio terrenal de Yahshua. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué en mi matrimonio no pasa nada? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué muchas hermanas, y tal vez en peores circunstancias que las mías, han podido ver la restauración de su matrimonio y yo no? Son muchísimas las mujeres que nos escriben a diario con preguntas referentes a cómo saber cuál es la voluntad de Dios para su vida y matrimonio. Y a pesar de saber que Yahweh siempre promete la restauración, pues aborrece el divorcio y la destrucción de un hogar, como dice Malaquías 2:16, creen que en su caso esta promesa no se cumplirá por la situación en la que viven. Es normal también, amada, que al principio de nuestro proceso nos acerquemos al Eterno con la petición de que cambie a nuestro esposo y restaure nuestro matrimonio. El Señor conoce muy bien a su creación y sabe que es en los momentos de dolor cuando al fin estamos dispuestas a buscarlo realmente.
Él aprovecha este anhelo por la restauración de nuestro hogar y lo que sucede a nuestro alrededor para trabajar y revelarse a nosotras primero. Nos enseña a depender de Él y a entender que nuestra vida puede ser transformada si a partir de ahora obedecemos su ley. Por ello nos es necesaria la paciencia, como dice Hebreos 10:36, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. La paciencia es la virtud que se está desarrollando en nosotras a través de estas pruebas y de esta situación en el matrimonio. Cuando tenemos una situación difícil y esperamos el tiempo que Yahweh ha designado que esperemos para pasar esta situación, crecemos en la paciencia y entonces subimos a un nuevo nivel espiritual debido a que estamos creyendo que la fe, o sea, nuestra confianza en el Todopoderoso, vale la pena. No es que valga la pena orar o no por mi matrimonio o por mi esposo. Lo que vale la pena si nos decimos creyentes e hijas de Dios es creerle a Él solamente, quien promete que si nos mantenemos en su camino, vendrá a nuestra vida todo aquello que necesitamos en este mundo de acuerdo a su voluntad por añadidura. Y esta voluntad, amada, no es la división, sino la restauración de nuestras vidas y hogares. Si no estamos conscientes de que en este proceso lo que el Eterno quiere es que aprendamos a ejercitar la paciencia caminando en la fe según Romanos 5:3-4, vamos a caer en una trampa muy fácilmente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce aprobación, y la aprobación produce esperanza. Hemos visto casos incluso de pastores que se han suicidado o abandonado las promesas y el camino del Eterno debido a que no llegó su respuesta en el tiempo que ellos querían y las cosas no acontecían como ellos esperaban. Actualmente muchas esposas, aún argumentando ser creyentes, están cediendo sus matrimonios al enemigo debido a que dudan, no tienen fe y no creen que pueda cumplirse la promesa de Yahweh en su vida. La duda que se permiten las lleva al extremo de sentirse atrapadas, frustradas y ya no ven la luz. Se encierran en una cárcel sin poder ver qué es precisamente el Ruaj, o sea, el Espíritu de Dios que vive dentro de ellas, a quien deben escuchar y permitirle actuar. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Es un espíritu de poder, amor y dominio propio. Es un espíritu que va en contra de la oscuridad, en contra de la cobardía, en contra del temor. Y ese espíritu que es el Ruaj HaKodesh es el que nos mantiene firmes en cada batalla, en cada circunstancia. Quien tiene fe verdadera se aferra a las promesas de Dios, no porque se trate de un capricho, sino porque confía plenamente en Él. Leemos en la Sagrada Escritura que los grandes hombres de Dios, a pesar de las dudas, decidieron tener fe en el Eterno y nuevamente se aferraron a sus promesas, se levantaron, y entonces el propósito del Todopoderoso se cumplió en ellos. El profeta Habacuc no sabía lo que estaba pasando y había una amenaza en contra de Israel. En el capítulo 1 lo vemos preguntando a Yahweh qué estaba haciendo, por qué permitía que la violencia los azotara, por qué la justicia estaba siendo pisoteada. Ya no había verdad, cada quien hacía lo que le daba la gana. En el versículo 13 le dice: Tú, cuyos ojos son demasiado puros para mirar el mal, que no puedes contemplar la opresión, ¿por qué observas la traición y te quedas tranquilo mientras el malo devora al bueno? Tú has hecho a la humanidad como los peces del mar, como los reptiles que no tienen gobernante. Vemos aquí que el profeta Habacuc vuelve otra vez a cuestionar a Dios por segunda vez diciéndole: si tú eres un Dios santo, si tú eres un Dios todopoderoso, si tú todo lo puedes, ¿por qué no acabas con esto? ¿Por qué no impides que los babilonios vayan a atacarnos, que vaya a haber muerte, mujeres y niños que vamos a morir, etcétera, etcétera? ¿Has observado a varios peces dentro de una pecera? ¿No es verdad que cada uno va de un lado a otro? Parece que no tienen quien los dirija, no obedecen órdenes de nadie, cada uno hace lo que quiere. Habacuc se sentía como un pez dentro del mar, observando a todos hacer lo que les placía sin un gobierno quien pusiera orden. Así me siento,
como un pez debajo del mar, y parece que tú no estás gobernando, que no te preocupas por lo que nos pasa aquí en el mundo, y quiero, Señor, que me contestes. Era la queja y petición del profeta Habacuc. Leemos más adelante que la respuesta del Todopoderoso no fue inmediata. El profeta Habacuc necesitaba más fe. El Todopoderoso pretendía mostrarle que debía fortalecer su fe porque se encontraba mezclada con la incredulidad. Nuestro Padre Eterno nos conoce, amada, escudriña nuestros corazones, y Él sabe cuando nuestra fe es verdadera, cuando hemos logrado creerle para activar en nuestra vida todo su poder, ya que sin fe es imposible agradarle, como cita Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Debemos creer siempre, amada, que por nuestra fe seremos premiadas. Así que en el momento que tenemos esta fe que Él busca, comienza a mover su mano poderosa a favor de nosotras de acuerdo a su perfecta voluntad. Otra cosa que sabe el Todopoderoso de nosotras es hasta dónde podemos soportar determinadas circunstancias en nuestra vida. Lo sabe incluso cuando nosotras mismas no tenemos ni siquiera una idea remota. Por ello es que si confiamos realmente en Él, podemos descansar para no caer en el desánimo o la derrota, ya que dice en 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otras atraviesan, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Siempre estamos siendo tentadas a desistir en nuestra batalla. Es cierto que el Eterno permite pesos sobre nosotras, una cruz que debemos cargar, pero estas cargas siempre debemos entregarlas a Él para poder caminar sin ese peso. Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Cuando permite cargas como problemas familiares, malas noticias, dificultades con nuestro esposo, en nuestra salud, etcétera, etcétera, debemos ir a su presencia de rodillas y darlas a Él. Decirle, Señor, yo no puedo hacer nada con mi esposo, con esta actitud de mi hijo. Yo no puedo hacer nada con lo que ocurre en mi trabajo. No tengo control alguno del comportamiento, los pecados, la actitud de nadie más excepto la mía. Así que hoy vengo a entregarte aquello que no me corresponde cargar a mí, sino a ti. Y es así como podemos descansar. Si no lo hacemos, si no queremos seguir cargando nosotras ese peso, nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar, vamos a comenzar a maldecir, a odiar a todos, a guardarles rencor, a amargarnos y a deprimirnos. Tenemos un Dios bella que promete nunca dejarnos, nunca abandonarnos ni desampararnos. ¿Por qué seguir aferradas a querer arreglar todo nosotras mismas? Podemos descansar cuando confiamos plenamente en Él y le entregamos esas cargas. Nuestra naturaleza humana siempre quiere las cosas rápido, pero comúnmente el Señor quiere que esperemos para ejercitar la paciencia. Le decimos al Eterno, no me respondes, ¿hasta cuándo? ¿Por qué permites esto? No sé qué hacer, en fin. En medio de esta confusión y todas estas preguntas es cuando el Señor se revela a nosotras y entonces aprendemos a confiar. Nos enseña a acudir a Él y a confiarle a Él nuestros problemas, permitir que sea Él quien se ocupe de ellos y no nosotras. Nos hace entender que sus planes son de bien, que sus pensamientos no se parecen en nada a los nuestros y que siempre está obrando por nosotras y nuestra familia, aunque no lo podamos ver ahora. Nos enseña que no nos va a responder como queremos, cuando queremos, como creemos necesitar, sino como Él lo desea porque Él lo conoce todo. Él nos conoce a todos y nos ama a todos, a nosotras, a nuestros hijos, a nuestro esposo e incluso a esa tercera persona con la que posiblemente se encuentra nuestro esposo. Aún en medio de nuestra confusión, Él siempre trabaja y está procurando que las circunstancias operen a nuestro favor, aunque parezca que no es así. Lo creemos por fe porque Él nos lo ha dicho. Salmo 121. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh, hacedor del cielo y la tierra. Él no dejará resbalar tu pie, nunca duerme tu guardián. Mira, al guardián de Israel no le da sueño ni duerme. Yahweh es tu guardián, Yahweh es tu protección a tu mano derecha.
El sol no te molestará de día, ni la luna de noche. Yahweh te protegerá de todo mal. Él protegerá tu vida. Yahweh cuidará tu ida y tu entrada, ahora y siempre. Esta y muchas otras promesas que encontramos en la Sagrada Escritura nos permiten ver en medio de la oscuridad. El Todopoderoso está obrando de alguna forma, misteriosamente, silenciosamente, para que, como dice Juan 20:29, seamos bienaventuradas porque sin ver tenemos fe. Seguimos creyendo, seguimos esperando pacientemente el tiempo que Él nos muestre lo que estuvo y está haciendo en nuestra vida y nos va a sorprender. Juan 11:40. Yahshua le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Un ejemplo de esto bella podemos encontrarlo cuando el Todopoderoso saca a Moisés de Egipto. La historia que narra el libro de Éxodo capítulo 3 es fascinante. La princesa hija del faraón de Egipto encuentra a Moisés en el río Nilo siendo un bebé. Su madre lo había dejado confiando en el Eterno para que fuera rescatado. La princesa egipcia lo cría dándole todo el conocimiento, la ciencia, la filosofía y todo aquello que un hombre dentro de una cultura puede alcanzar. Moisés era políglota, tenía conocimientos muy profundos de jeroglíficos egipcios, milicia, en fin, fue entrenado para ser nada menos que el sucesor del faraón. ¿Crees que fue una casualidad que la princesa bañándose en el río lo encontrara aquel día y lo rescatara? Había todo un plan que el Todopoderoso tenía para él. ¿Qué pasó con José el soñador? Cuando fue lanzado a un pozo por sus hermanos que tramaban matarlo, fue coincidencia que apareciera una caravana de árabes y entonces sus hermanos, en lugar de matarlo, decidieran venderlo para que lo llevaran a Egipto, donde se convirtió en el hombre más importante del faraón. Estos y muchos otros detalles en la Sagrada Escritura Bella nos hacen saber que el Todopoderoso siempre está obrando a nuestro favor. Las circunstancias que parecen adversas, Él siempre las va a convertir a nuestro bien si permanecemos en fe y paciencia. Nos damos cuenta que el Todopoderoso actúa según sus tiempos y no los nuestros porque Él es soberano. Él tiene planes que nosotras en nuestra naturaleza limitada no podemos entender ni comprender. Él nos sana primero en el hospital espiritual, luego nos capacita en su escuela donde muchas veces hay silencio durante las pruebas para después hacernos un llamado. Nos adiestra para servirle en el llamado que nos está haciendo para que se cumpla su voluntad en nuestra vida y matrimonio. Sucedió con Moisés. Lo sacó de Egipto para capacitarlo durante 40 años antes de llamarlo para la gran obra que iba a desempeñar para libertar a su pueblo. Moisés había aprendido mucho en Egipto, tal como tú has aprendido en este mundo, pero ahora debía despojarse de toda esa ciencia y conocimiento para adquirir sabiduría no humana sino divina. Le faltaba lo principal, ser capacitado en la escuela del Todopoderoso para cuando llegara aquel día. Durante esos 40 años el Todopoderoso trató con sus impulsos, con su carácter, con sus debilidades y fortaleció su fe. Sucedió con José, sucedió con Esther, sucedió con Pablo y hasta con el propio Yahshua. Todos ellos fueron llamados y capacitados para el tiempo que el Señor tenía preparado, donde iba a mostrar su gloria y cumplir sus propósitos en este mundo. Y así sucede con todos y todas nosotras. El Señor nos ha hecho un llamado para que su voluntad y no la del enemigo se cumpla en nuestra vida y matrimonio. Debemos igualmente ser entrenadas para que cuando llegue el día en que el Señor nos use para este propósito, nada de lo que aprendimos antes, nuestros impulsos, nuestro intelecto humano y la corriente del mundo pueda estorbar a este propósito. Cuando parece que no hay ninguna ayuda ni respuestas, es el tiempo en que el Todopoderoso comienza a trabajar en nosotras y sin darnos cuenta nuestra fe está siendo fortalecida para la misión que Él tiene diseñada cuando llegue el tiempo en que va a dejar ver su gloria en nuestra vida. Toda la preparación de Moisés, toda la preparación de José y la de casi todos los personajes de la Sagrada Escritura que el Todopoderoso llamó tenía un propósito. Y este propósito es prepararnos para la misión que nos ha encomendado. ¿Sientes que te ha hecho un llamado por la restauración de tu familia? Pues bien, ahora te encuentras como esos hombres, ejercitando la paciencia, fortaleciendo tu fe,
para que cuando llegue ese día en que Él permita que tu esposo se acerque a ti nuevamente, enfrentes cada batalla en tu matrimonio de acuerdo a su sabiduría y no a la tuya, para que veas su gloria como la vieron tantos hombres que confiaron y esperaron el tiempo de Él. Esto que acontece en tu vida, amada, también tiene un propósito: prepararte, capacitarte y fortalecerte para ser esa esposa que edifica su hogar, esa madre sabia, esa valiente guerrera que Yahweh necesita en su ejército, comandado por Yahshua HaMashiach, para que su voluntad se cumpla en tu vida, en la vida de tu esposo e hijos y en la de mucha gente a tu alrededor. Yahshua tuvo que esperar el tiempo diseñado para ejercer su ministerio. Antes de ese tiempo, a pesar de ver endemoniados, de ver necesidad, de presenciar injusticias, no actuó sino hasta el momento indicado, para que se cumpliera el propósito por el cual había sido enviado. Jeremías 10:23. Oh Yahweh, yo sé que no es del hombre su camino, que no es del hombre que camina el dirigir sus propios pasos. Salmo 37:23. Por Yahweh son afirmados los pasos del hombre, aquel en cuyo camino Él se complace. Entonces, amada, la condición para recibir y ver cumplidas las promesas de nuestro Abacadosh en nuestra vida es la fe y la paciencia, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe tenemos paciencia. Hebreos 11:6-7. Pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Por fe Noé, habiendo sido advertido acerca de cosas que aún no se veían, movido de reverente temor construyó un arca para salvación de su casa, y mediante esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es según fe. Llegará el día, amada, que el Todopoderoso premiará tu confianza en Él, premiará tu paciencia, tu obediencia a su ley en tiempos de oscuridad, en estos tiempos donde parece imposible ver el milagro de la restauración de acuerdo a nuestra perspectiva humana. El Señor te va a premiar, porque Él es galardonador de aquellas que le buscamos. Seamos como Noé. También podemos condenar al mundo y sus limitaciones, sus consecuencias, su ciencia, creencias y filosofía, porque el poder de Yahweh se manifestará visiblemente en el momento designado en nuestra vida y matrimonio. Cuando por fin Yahweh respondió al profeta Habacuc en el capítulo 2, le dijo lo siguiente. Habacuc 2 del 2 al 3. Y Yahweh me respondió y dijo: escribe la visión y escúlpela en tablillas, para que cualquiera la pueda leer con rapidez, pues es aún visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada, aunque tarde, aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. La visión y la voluntad de Dios para nuestra vida y matrimonio, amada, ya ha sido expresada en la Sagrada Escritura. Ya la conocemos y no debemos dudar de ella. El secreto es mantenerte en el camino sin mirar atrás, porque como dice Hebreos 10:39, pero nosotras no somos de las que retrocedemos para destrucción, sino de las que tenemos fe para preservación del alma. En el versículo 4 finalmente se nos advierte que existen dos clases de personas. He aquí, aquel cuya alma no es recta está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. En la Sagrada Escritura se menciona 4 veces esta frase: el justo por su fe vivirá. En tiempos de espera siempre existirán estas dos clases de personas, los orgullosos y los humildes. Aunque sea malinterpretado por muchos, el orgullo en la Sagrada Escritura alude simplemente a una persona que no cree que debe depender de Dios todos los días de su vida y puede andar por un camino contrario a lo establecido por Él. Aquellos o aquellas que son orgullosos comienzan a creer en sus propias capacidades, en su propia fortaleza y se vuelven necios en su propia sabiduría humana, como dice Proverbios 3:7. Concluimos entonces que en este proceso de restauración personal y matrimonial es normal tener dudas. No temamos porque en algunos momentos dudaremos de Dios, quien es fiel para levantarnos. Mejor tengamos miedo de que las dudas detengan nuestro crecimiento y que ya no continuemos desarrollando nuestra vida espiritual que nos lleva a la victoria de Yahshua HaMashiach aquí en la tierra. Oremos. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo, por las circunstancias que has permitido en mi vida para traerme a ti.
Gracias, Señor, porque ha llegado el tiempo de tu luz. No temeré porque tú eres mi Dios y mi salvación. ¿Por qué he de dudar si tú estás conmigo? ¿De quién he de atemorizarme si tú eres la fortaleza de mi vida? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Padre, te pido perdón por haber dudado de tu palabra, porque aunque estas dudas son normales en mi naturaleza humana, han llegado a quitarme la confianza en ti. Me han llevado a pronunciar palabras opuestas a tu voluntad para mi vida y matrimonio, a preocuparme demasiado, lo cual indica que me estaba separando de ti. Hoy, en el nombre de mi Señor Yahshua, quiero volver a poner toda mi confianza en tus promesas y anhelo, a través de mi comunión diaria contigo, saber que puedo crecer en la gracia y el conocimiento divino. Te ruego que a partir de hoy fortalezcas mi fe, afirmes mis pasos en tu camino para que no me desvíe, para que no caiga, para que no retroceda y pueda ver tu bondad y bendición aquí en la tierra de los vivientes, según el Salmo 27:13. He de ver tu bendición en mi vida, matrimonio y familia, en el bendito nombre de mi Señor Yahshua HaMashiach. Amén. Hasta el próximo estudio, amada.